nosotros lo que estamos observando es un acero inoxidable, lo cual el comportamiento microestructural de los aceros inoxidables es el crecimiento de maclas. Bueno, esto solamente es un breve ejemplo de una de las tantas microestructuras que se pueden obtener dependiendo el proceso y el tratamiento térmico que se le haya hecho a cada material. Por eso mismo necesitamos hablar de lo que viene siendo los tratamientos térmicos, en el cual un tratamiento térmico es uno de los pasos fundamentales que se puede alcanzar para poder alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales se está creando. Este tipo de procesos consiste en el calentamiento, permanencia y enfriamiento de un metal en su estado sólido para cambiar sus propiedades mecánicas. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño de grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil. La clave de los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, y ocurren durante el proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas con tiempos establecidos. Para conocer a qué temperatura debe elevarse el metal para que se reciba un tratamiento térmico, es recomendable contar con los diagramas de cambio de fases, como el diagrama hierro-carbono. Por eso fue que el día de ayer vimos primero el diagrama hierro-carbono. En este tipo de diagramas se especifican lo que viene siendo la composición química y las temperaturas en las que suceden los cambios de fase, dependiendo los materiales. Los tratamientos térmicos son procesos donde únicamente se emplea la temperatura como la magnitud variable para modificar la microestructura y constitución de metales y aleaciones sin variar su composición química. También existen otros tratamientos, bueno, se llaman tratamientos termoquímicos, donde ahí sí podemos afectar la composición química de nuestro material. Bueno, pues el objetivo de los tratamientos térmicos consiste en mejorar lo que viene siendo las propiedades mecánicas de los metales y aleaciones, de tal forma que unas veces interesa aumentar la dureza y resistencia mecánica, y otras veces la ductilidad o plasticidad para facilitar su conformación. Nuestro tratamiento térmico siempre se va a diseñar en función a lo que nosotros queremos obtener. Entonces, a continuación se muestra la clasificación de estos tratamientos térmicos. Los más comunes encontrados son el normalizado, recocido, temple y revenido. Bueno, pues voy a empezar a hablar sobre lo que viene siendo el normalizado, el cual es un tratamiento que se aplica en los aceros con el fin de que vuelvan al estado que se supone normal después de haber sufrido tratamientos defectuosos o después de haber sido trabajado en caliente o en frío por forja, laminación, etcétera, procesos de deformación. Además de eliminar los tratamientos aplicados, se consigue afinar su estructura y eliminar las tensiones internas. Y las fases del proceso son calentar al acero a una temperatura entre 40 y 50 grados superiores a la temperatura crítica hasta que todo el material haya pasado por el estado austenítico, y el enfriamiento es dejarlo al aire tranquilo. En pocas palabras, el normalizado es para regresar al estado original, la microestructura inicial de nuestro material, después de haber sufrido un proceso de deformación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ok. Ahora, el recocido. El recocido es un tratamiento donde se persigue ablandar el material para poder trabajarlo mejor. Hay diversas clases de recocidos que se diferencian en la temperatura máxima a la cual se debe calentar el acero
y las condiciones y velocidades de enfriamiento. Atendiendo a la temperatura máxima del calentamiento, se pueden dividir en supercríticos o de austerización completa, en los que se calienta el acero a temperaturas superiores a las de austerización. Y los subcríticos o de austerización incompleta son los que se calientan a temperaturas inferiores a las temperaturas críticas de austerización. Además, se emplea otro tipo de recocidos denominados isotérmicos, en los que se transforma la austenita a una temperatura constante. Ahora, el temple. El temple es un tratamiento cuya finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Las fases de este proceso son las siguientes, que es calentamiento a temperatura suficientemente elevada para transformar toda la masa del acero en austenita. El enfriamiento es lo suficientemente rápido para transformar la austenita en martensita, debido a que la velocidad de enfriamiento se consigue transformar la aleación de hierro y carbono en una estructura dura, que no sería la habitual si se permitiera la difusión del carbono. La obtención de esta estructura se debe a que pues no hay difusión de átomos, entonces por eso se obtiene esta estructura cristalina. También, dependiendo de la manera de llevar a cabo el proceso, se distinguen por normales, interrumpidos y superficiales. Ahora vamos a hablar sobre un temple superficial, o también conocido como temple por inducción, en el cual es un proceso de tratamiento térmico que se lleva a cabo para mejorar las propiedades mecánicas en una área localizada de un componente ferroso. La zona endurecida resultante mejora su resistencia al desgaste y a la fatiga, además de obtener características de resistencias mecánicas. Las aplicaciones típicas del temple por inducción incluyen engranajes, ejes largos, levas, estampados, huisillos, piezas en su mayoría simétricas. El temple por inducción se utiliza para fortalecer un área específica de una pieza. Una sola pieza, endurecimiento de la superficie de las áreas seleccionadas. ¿Alguien tiene idea de por qué se tiene que hacer un temple de inducción para un engrane? ¿Alguien tiene alguna, o bueno, se imagina por qué se debe de realizar este tratamiento térmico por inducción y no por algún otro tratamiento? Porque solo interesa que los dientes sean duros. Exactamente. Solamente necesitamos que los dientes sean duros, pero ¿por qué el centro no? Si nosotros tenemos lo que viene siendo todo el engrane con una dureza muy alta, al momento de que empiece a interactuar con otros engranes, se van a fracturar muy rápido. ¿Por qué? Porque tienen una muy alta fragilidad. Entonces, por eso es muy importante este tipo de tratamientos térmicos. Y este solamente es un ejemplo de cómo es ese tipo de tratamientos. Aquí podemos ver cómo se calienta por ondas electromagnéticas el material, de tal forma que solamente calienta la superficie, pero el centro no se ve tan afectado. Entonces, a gran escala podemos decir que los dientes de los engranes van a tener una alta dureza y en el centro vamos a tener una baja dureza, o sea que en el centro podría ser más maleable el material, de tal manera que nosotros aumentamos la vida de este tipo de componentes. Ahora, el tratamiento térmico de revenido. El revenido es un tratamiento complementario del temple, ya que con el temple, además de aumentar la dureza de los aceros, también aumenta la fragilidad de los mismos. Lo que se pretende
es mejorar la tenacidad y resiliencia de los aceros templados, a costa de disminuir su dureza, su resistencia mecánica y su límite elástico. Con este tratamiento se consigue también eliminar, o por lo menos reducir las tensiones internas del acero producidas en el temple. Y las fases del proceso son calentar el acero templado a temperaturas inferiores de A1, enfriar el metal generalmente al aire, aunque algunos tipos de acero se enfrían en agua o en aceite, y al conjunto de los dos tratamientos, el temple más el revenido se le denomina bonificado. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál sería? Es sobre lo que mencionó de temple por inducción. En el caso de los engranes, ¿por qué no hacer un tratamiento térmico superficial de nitrurado o nitrocarburizado o carburizado? ¿O tiene mayor beneficio el temple por inducción que estos tratamientos superficiales que generan lo mismo, un endurecimiento superficial y un núcleo dúctil? Ok, es que lo que pasa es que ahí estamos hablando de un tratamiento termoquímico cuando hablamos de aumentar el carbono o el nitrógeno de la superficie. Una de las desventajas de los tratamientos termoquímicos es que solamente se aumenta en una capa muy delgada el contenido de carbono. Entonces, aparte de ser costoso ese tratamiento, no es tan bueno en el tipo de mecanismos que llevan los engranes. Más aparte, el temple por inducción es mucho más rápido y no conlleva tantos costos. Ese temple de inducción se puede hacer de manera muy rápido en los engranes. Más sin en cambio, para nosotros adherir o bueno, aumentar el contenido de carbono o de nitrógeno de la superficie es un poco más tardado y más costoso y no es tan viable para el tipo de mecanismos. De acuerdo, muchas gracias. Pero es una buena pregunta. De hecho, también ese tipo de tratamientos los hacen, que yo conozco para las coronas de las transmisiones de los camiones. Ahí sí es viable, pero como las dimensiones y la geometría de las flechas son más adecuadas para este tipo de tratamiento, pues es mucho mejor usarlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nadie, ok. Pues aquí nosotros estamos hablando de calentar el acero templado a temperaturas inferiores de A1. Los que estuvieron en la reunión del día de ayer, ¿cuál es esa temperatura? Por arriba de 723 grados, tal vez. Sí, exactamente, de 723. Por eso ya desde ahorita, al nosotros estar hablando de tratamientos térmicos, ya en nuestra mente tenemos que tener visualizado todo el diagrama hierro-carbono. ¿Para qué? Para que este tipo de términos no nos vayan a llegar a ocasionar un tipo de problema al nosotros manejar temperaturas mayores o inferiores de las que se necesitan. Bueno, ahora solamente es un diagramita de temperatura contratiempo en el cual nosotros vemos las 3 etapas de un tratamiento térmico, que viene siendo el calentamiento. Este es el perfil térmico. El calentamiento, llegamos a una temperatura superior que se encuentra en la línea AC3. Después, este es el mantenimiento isotérmico en el cual nosotros dejamos que toda nuestra pieza, de que todo nuestro material
obtenga 100% martensita a temperaturas inferiores de AC3. ¿Seguido de qué? De un enfriamiento. Dependiendo del tipo de enfriamiento, es cuando nosotros determinamos qué tratamiento térmico vamos a necesitar. En este caso, podemos observar que el recocido es el que toma mayor tiempo, seguido del normalizado y después del temple. La diferencia es que en el recocido vamos a dejar que los átomos se vayan acomodando en función del tiempo. El normalizado, nosotros sí estamos controlando de una cierta manera nuestro enfriamiento, y en el temple definitivamente no dejamos que haya difusión entre los átomos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Al Ok. parecer no hay ninguna. Sí, está bien. Ahora, pues creo que no se alcanza a ver muy bien, pero igual es un perfil térmico de lo que viene siendo, ahora ya incluyendo lo que viene siendo el revenido. Decimos que el revenido es muy importante para liberar tensiones después del temple. Y aquí se puede observar de manera muy sencilla cómo la línea verde solamente es el calentamiento y el mantenimiento isotérmico, seguido por un enfriamiento súbito, que es el temple, después el normalizado, seguido del recocido, y aquí manejamos nuestro revenido. ¿Para qué es el revenido? Liberar tensiones. Ahora, me imagino que la mayoría ha visto este tipo de diagramas. ¿Alguien sabe cómo se llama este diagrama? Son los diagramas ST de Continuum Colding Transformation. Este es un diagrama TTT. ¿Por qué? Porque los diagramas ST, como lo dice, es transformación continua de enfriamiento. Entonces, nosotros, en ese tipo de diagramas, el enfriamiento es continuo. Y aquí no, en los diagramas TTT, nosotros podemos modificar las variables. Como por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener un acero eutectoide. Si nosotros estamos hablando de un acero eutectoide, ¿cuál es el porcentaje de carbono que nosotros estamos manejando? A ver, díganme, eso lo vimos ayer. De 0.8. De 0.8% de carbono. Por eso les digo, es muy importante tener siempre en mente ese diagrama. Al nosotros darnos cuenta que dice temperatura eutectoide, ya sabemos que estamos hablando de un acero que contiene 0.8% de carbono. O sea que estamos hablando, el punto eutectoide se encuentra más o menos a temperaturas de ¿cuánto? Ahora, ¿quién me dice? ¿Alguien más? El punto invariante eutectoide, ¿a qué temperatura se 7. encuentra? ¿Perdón? 727 °C. 727. Ok, entonces ya sabemos que vamos a partir aproximadamente. ¿Perdón? Ok. Nosotros estamos hablando de 727 a partir, un aproximado, en el cual nosotros vamos a manejar diferentes tipos de enfriamiento. Vamos a jugar con las velocidades de enfriamiento para nosotros obtener diferentes fases dentro de nuestro material. Ahora, vamos a seguir lo que viene siendo el perfil térmico que dice número 4, que es el anaranjado.
nosotros vamos a comenzar enfriando hasta a partir de una temperatura de 600 grados centígrados. Aquí estamos enfriando de una manera rápida, pero detenemos ese enfriamiento rápido. Una vez que nosotros detenemos ese enfriamiento, nosotros vamos a mantener la temperatura a 600 grados centígrados de aproximadamente suponiendo un segundo, más o menos, o menos de un segundo. Pero después de ahí, ¿cuánto tiempo nos va a tomar mantener ese mantenimiento isotérmico? Si nosotros suponiendo que estamos a un segundo, suponiendo que es menos, pero suponiendo que estamos a un segundo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar hasta este punto? ¿Quién me lo dice? Ahí estamos manejando escalas de tiempo en segundo. Alrededor de 3 horas. Pues sí, ya sería convertir los segundos en horas, pero bueno, aquí estamos hablando de aproximadamente este tiempo en segundos. Entonces, este tiempo en segundos, nosotros vamos a poder encontrar una fase en nuestro material de perlita fina. Nosotros en este diagrama estamos mostrando estas curvas. Estas curvas son el inicio y el final de las fases metaestables. En este caso viene siendo la martensita y la vainita. Esas son las fases metaestables que nosotros tenemos en este tipo de diagramas. Entonces, como nosotros estamos reteniendo nuestra estructura inicial que viene siendo la austenita, de austenita, vamos a transformar a perlita. Como podemos ver, estamos atravesando estas líneas, o sea que es el inicio y el final de la perlita. Entonces, una vez que nosotros atravesamos estas curvas, ya vamos a poder encontrar en este tiempo una estructura perlita fina. Después de aquí ya enfriamos y vamos a encontrar eso. Por eso es que este no es un diagrama CCT, sino es un diagrama TTT. Después tenemos nuestra curva número 3, que es la azul, en el cual nosotros estamos enfriando de una manera muy rápida hasta una temperatura de aproximadamente 300 grados centígrados. ¿Seguido de qué? De otro mantenimiento isotérmico. Como ahora la diferencia entre esta curva 3 y la 4 es que nos detuvimos justamente en esta zona, en la punteada, en el cual nos dice que nosotros vamos a encontrar vainita y martensita. ¿Alguien sabe por qué se obtiene esto? ¿O alguien se imagina o alguien me puede explicar por qué? ¿Por el enfriamiento brusco dentro de la curva? Bueno, uno de los factores más importantes en estos diagramas es la velocidad de enfriamiento. La velocidad del enfriamiento y el mantenimiento isotérmico. Aquí nos damos cuenta que el mantenimiento isotérmico es mucho menor en comparación a la curva número 4, al perfil número 4. Entonces, nosotros vamos a seguir un comportamiento similar a este. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir de una fase austenítica. Vamos a empezar a tener solamente en este campo pura austenita. Después vamos a dar el mantenimiento isotérmico, en los cual nos dice que la cinética de transformación de austenita va a seguir aumentando de una manera lenta, pero aumenta. Entonces, nosotros cruzamos la primer curva, o también se le conoce como nariz, en el cual a esta temperatura
es el inicio de la vainita. Aquí es el inicio de la vainita, acá es el final. Como nos dice la línea punteada, nosotros estamos al 50% de vainita. Una vez que nosotros tocamos esta línea punteada, nosotros ahora sí vamos a enfriar rápido, de tal manera que obtenemos este comportamiento. Entonces, la transformación de fase que hubo en este perfil térmico, en el número 3, es primero austenita a vainita, y la vainita que no se transformó en vainita, transforma a martensita. Por eso mismo es que nosotros encontramos estas fases, que viene siendo vainita y martensita. Por eso es que nosotros no podemos encontrar aquí lo que viene siendo la austenita. Solamente vainita y martensita. ¿Tienen alguna duda sobre lo que viene siendo este perfil? Aquí también se vale participar y preguntar lo que sea. Ok. Entonces, si ya entendieron el perfil número 4 y el número 3, entonces alguien que me explique el número 2. Yo los escucho. Bueno, Quiero intentar. Bueno, dale entonces. bueno, a ver si entendí bien. Quiero intentar. El 2, ¿verdad? Sí. Pues igual que la curva 4 y 3, viene de una fase austenítica, enfría aún más rápido que la curva 3, pero se mantiene en la misma temperatura a la que se enfrió, pero en menos tiempo que la 3 y la 4, y después de ahí vuelve a enfriar rápidamente, incluso más rápido que igual la 3 y la 4, por eso la formación de martensita. Nunca pasa a vainita, vemos que va de austenita a martensita. No sé si lo Sí, expliqué. exactamente. Nosotros vamos a encontrar martensita porque no toca ninguna de esta curva o de esta nariz, no tocan. ¿Qué es lo que toca? El inicio de la martensita. Este es el inicio de la martensita. Por eso es MS. A esta temperatura ya se podría encontrar 50% de martensita y a esta otra 100%. Como les menciono, luego este tipo de mantenimiento isotérmico da la formación al crecimiento de estas fases. Por eso es que aquí solamente encontramos martensita, y en lo que viene siendo la número 1, podemos ver cómo nos dice que vamos a tener martensita y austenita, porque ahora sí aparece la austenita. Porque en la número 2 se encuentra, en pocas palabras, 100% martensita, aunque nunca se va a encontrar en su totalidad 100% martensita. Porque en la número 1 sí encontramos austenita, porque hay martensita y austenita. Profe, una pregunta. Sí, En esa curva 1, donde me aparece martensita y austenita, no sé si me estoy adelantando de pronto a sus hechos, ¿qué materiales podrían tener estos componentes, estos microconstituyentes? Digamos que comercialmente, ¿qué materiales serían característicos? si nosotros estamos hablando de lo que viene siendo un acero tectoide, es porque estamos hablando
¿De cuánto contenido? De 0.8% de carbono. Entonces nosotros estamos hablando de aleaciones de acero de bajo contenido de carbono. Entonces ya solamente sería de buscar qué componentes son los que manejan estos porcentajes de carbono. Es más que nada eso, siempre ubicarnos en el contenido de carbono. Por eso ahorita solamente estoy mencionando aceros eutectoides. Ok, o sea, digamos un ejemplo, como tiene austenita y martensita, ¿podría llegar a ser de pronto un tipo de acero inoxidable? No, es que los aceros inoxidables ya manejan otra composición química. Ahorita nosotros nos estamos concentrando en aceros de hierro carbono. No, en general. Nosotros estamos hablando de aceros de hierro carbono. Pero más sin en cambio, cuando nosotros... Es más, o sea, lo que yo entiendo, la pregunta del compañero es más como un ejemplo de la aplicación de cada línea de tratamiento térmico. Pues la composición ya dijimos que es de 0.8 y pues obviamente para que sea un acero inoxidable, pues ya se manejaría otra composición química. Pero es más que todo es que un ejemplo de cada línea, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, podría ser, no sé, hace ratico su merced tocaba el tema de los engranajes. Para el tema de los engranajes, ¿cuál de las líneas sería la más adecuada? Para la línea de los engranajes. En la línea de los bueno, pues más que nada la microestructura de lo que viene siendo un engrane siempre va a ser austenita y ferrita con mezclas de martensita en la superficie. Pero este tipo como tal, ahorita de un componente de un acero con este contenido de carbono no recuerdo. Pero pues es muy fácil. De hecho, hay tablas donde nos mencionan que este tipo de aceros pues son aceros comerciales, no son aceros especiales, no son grados avanzados este tipo de aceros, sino que vienen siendo los más convencionales. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de, no sé, un acero grado herramienta, un 1080, que es ahorita el que se me viene a la mente. Pero como tal, una aplicación de un acero con este contenido de carbono no recuerdo. Marco, si me permite contestar la pregunta del compañero Medina, pueden ser varilla o alambrón los principales de bajo contenido de carbono, para que sean maleables. Ajá, bueno, ahí está un claro ejemplo, con contenidos de ese bajo porcentaje de carbono. Pero bueno, ese es uno de los muchos ejemplos que puede haber dentro de lo que viene siendo estas aplicaciones. Bueno, pero entonces ya que me hicieron tantas preguntas, y está súper bien, la verdad, porque así hace más interesante el curso, alguien respóndame la pregunta que yo hice. ¿Qué pasa con el perfil número 1? ¿Por qué en el perfil 2? Ajá. En el 1 tendríamos lo mismo. Arrancaríamos de 725 grados, tendríamos un enfriamiento brusco que de hecho de todas las líneas es la más brusca que tendríamos y lo tendríamos sostenido hasta más o menos 180 grados y más o menos en un intervalo de menos de un segundo, de 1.5 segundos se sostiene y se deja ahí. O sea, no, o sea, se tendría sostenido hasta, bueno, hasta ahí ya la línea ahí no es clara si cae la temperatura, pero eso más o menos lo que se entiende, o sea, se deja hasta 180 grados, se sostiene ahí más o menos un segundo y quedaría ahí la pieza, pero literalmente quedaría como en esa temperatura. No se especifica que caiga más la temperatura. Bueno, pues, ¿Estoy o sea, correcto? sí, es exactamente correcto.
Aquí pues vemos una M50, es porque en esta línea punteada nosotros vamos a obtener el 50% de martensita. Si podemos ver abajo, nosotros dice M90, que es el 90% de martensita. Entonces, como nosotros mantuvimos durante un tiempo, nosotros ya estamos deteniendo ese crecimiento estamos deteniendo ese crecimiento de las agujas de martensita por este mantenimiento isotérmico, por lo cual nosotros vamos a poder encontrar 50% martensita y 50% austenita. Por eso todas las velocidades de cada uno de estos diferentes velocidades de enfriamiento son muy importantes. Y sí, está bastante bien. De hecho, aquí también tengo otro diagrama. Ahora sí, el compañero que habló sobre un diagrama CCT, sí puede observar las diferencias que hay entre estas curvas. ¿Verdad que solitas van cayendo? Estas no se detienen, solamente van cayendo en función del tiempo. Cada una de ellas lleva una velocidad de enfriamiento diferente. Esto es un diagrama CCT. Por lo que podemos observar que pues sí es muy diferente a este. No podemos nosotros llegar a tener un mantenimiento isotérmico en este tipo de diagramas, pero nosotros se siguen observando lo que vienen siendo las transformaciones de fase. En este caso, igual, estamos hablando de la transformación de austenita a ferrita. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de un acero hipoeutectoide. O sea, estamos hablando hasta un margen, o bueno, hasta un rango de 0.022% de carbono. Entonces podemos ver cómo las líneas punteadas se comportan de diferente manera. Una es por el medio enfriante. Ese medio enfriante va a controlar las velocidades de las transformaciones de fase, en el cual cada una de estas nos va a manejar diferentes rangos. O sea que nosotros vamos a tener estos intervalos de tiempo para poder obtener estas fases. El primer ejemplo y que quiero mencionar es esta curva punteada, a la cual dice que nosotros llevamos una velocidad de 0.0062 grados centígrados sobre segundo. Aquí podemos observar que nosotros, pues igual como en el anterior, tenemos austenita. Esa austenita va a pasar por este campo, en el cual vamos a transformar austenita a ferrita proeutectoide. Después vamos a pasar a otro campo de estabilidad de diferentes fases, que es la austenita a perlita. Entonces, el primer cambio va a ser de austenita a ferrita, y la austenita que no se transformó en ferrita va a transformar a perlita. Entonces, si nosotros manejamos temperatura o velocidades de enfriamiento superiores a 0.0062 grados centígrados sobre segundo, nosotros vamos a encontrar este campo de fase que viene siendo ferrita y perlita. Después, ahora, si nosotros manejamos una velocidad entre esta línea punteada y la otra, vamos a tener un comportamiento similar de austenita a ferrita. La austenita que no transformó a ferrita va a transformar a perlita, y aquí nos dice que no llegamos al final de esta curva. Entonces todavía tenemos austenita para transformar. La austenita que no se transformó ni en ferrita ni en perlita va a transformar a vainita. Y todavía vamos a encontrar un poco de austenita.
Y esta austenita va a transformar a martensita. Entonces, si nosotros manejamos una velocidad de enfriamiento entre 0.023 grados centígrados y 0.0062 grados centígrados, entre ese intervalo, nosotros vamos a poder encontrar lo que viene siendo martensita, ferrita, perlita y vainita. Después, si nosotros manejamos una velocidad de enfriamiento entre la velocidad de 0.33% grados centígrados y 0.23, nosotros ahora vamos a pasar solamente de austenita a ferrita. Ya no tenemos lo que viene siendo el campo de fase de la perlita. Entonces, la austenita va a transformar a ferrita. Pero todavía tenemos austenita que transformar. ¿En qué se va a transformar? En vainita. Pero todavía vamos a seguir teniendo austenita que puede transformar a otra fase. ¿En cuál otra va a transformar? A la martensita. Por lo tanto, nosotros en este intervalo de tiempo vamos a poder encontrar martensita más vainita más ferrita. Entonces, ahora ya vamos a manejar velocidades de tiempo mucho menores, suponiendo que vamos a enfriar en un rango entre 8.4 grados centígrados sobre segundo y 0.33 grados sobre segundo. Sí. Nosotros vamos a tener lo que es austenita, ya no va a transformar a ferrita ni a perlita. Va a transformar ¿en qué? Directo. Nuestra austenita va a transformar a vainita. Por lo tanto, entonces, la austenita que no se transformó en vainita, va a transformar a martensita. Entonces, en este rango de tiempo, nosotros vamos a encontrar martensita más vainita. Y ahora, en un enfriamiento muy, muy rápido, muy súbito, no vamos a atravesar ya por ningún campo de estabilidad de alguna otra fase, sino que directamente nos vamos a ir a obtener de la austenita a martensita, manejando ¿qué? Velocidades de enfriamiento muy rápidas. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de la influencia y del efecto que hay en las velocidades de enfriamiento en nuestro acero. ¿Y en qué va a ir en función ese control de las velocidades? En el producto que nosotros queremos obtener. Ya sea si queremos obtener un producto que sea muy duro o que sea muy blando, vamos a poder nosotros obtener esas propiedades mecánicas en función a nuestra velocidad de enfriamiento. ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué tal por acá? Ingeniero, en la práctica, bueno, yo veo que los intervalos de tiempo son muy precisos con respecto a la temperatura. En la práctica sí es posible, o sea, controlar esas variables tan milimétricamente para obtener los componentes que uno quiere. Ya hablando de lo que viene siendo el nivel de producción, de lo que vienen siendo los diferentes componentes que pueden llegar a manejar, sí se pueden determinar de esta manera, ya que, bueno, antes que nada se necesita diseñar una buena cédula de tratamiento térmico para el producto que usted quiere modificar las propiedades mecánicas. Esto solamente son diagramas calculados para obtener estas fases.
para obtener estas diferentes microestructuras en nuestro material, en el cual una de las variables muy importantes que se tienen que controlar en lo que es el buen diseño de un tratamiento térmico son las dimensiones de nuestro producto y la geometría. Entonces, dependiendo a nuestro material que nosotros deseamos cambiar las propiedades mecánicas, se tiene que tomar en cuenta las dimensiones y geometrías de nuestro producto. No sé si haya otra pregunta. Por acá era el comentario precisamente algo similar. La pregunta era que si existían procesos estandarizados, seguramente sí. En algún momento lo vi para la parte de aluminio, seguramente es lo mismo, donde se realizaban algunas simulaciones con alguna herramienta software para simular estos tratamientos térmicos en términos, en cuanto a la, bueno, en ese caso era para simulación, para solidificaciones. Supongo que para este tipo de procesos en producción debería de haber algo similar. Yo, a lo mejor esto podría enriquecer la misma pregunta que hizo por ahí el compañero, ¿no? Referente a que si estos procesos de alguna manera son automatizados, dependiendo obviamente del producto que se vaya a realizar. Y otra de las preguntas sumada a esta es que si esto básicamente es para estos dos componentes, ¿no? Que básicamente en estado puro, porque aquí no se está considerando nada de microaliantes, ¿es correcto? Estamos hablando de aceros comerciales. Ya estando hablando de aceros microaliantes, tenemos que tomar en consideración el efecto de los elementos aliantes que estamos trabajando con nuestro otro material, porque cada elemento tiene un efecto diferente en cada uno de estos diagramas. Suponiendo, regresándonos a este diagrama TTT, si nosotros tenemos un bajo contenido de carbono, esta nariz va a estar muy cerca de lo que viene siendo la temperatura de nuestro eje Y. Pero más sin en cambio, si nosotros tenemos un porcentaje alto de contenido de carbono, esta nariz no va a estar aquí, sino que va a estar mucho más lejos. Entonces, eso es un efecto claro de lo que viene siendo tan solo el carbono. Ya cuando estamos hablando de aceros especiales, tenemos que considerar muchas otras variables de lo que viene siendo el diseño de estos diagramas. Y claro que hay diferentes tipos de software para diseñar estos tratamientos, estas curvas. Una de los que recuerdo ahorita es Thermocal, el cual con ese programa se puede diseñar este tipo de curvas. Entonces ahorita pues nosotros muy fácil estamos hablando de un acero hipooctectoide, o sea que tiene un porcentaje, bueno, estamos entre contenidos de carbono entre menores a 0.022% de carbono. No sé si existe otra pregunta. Bueno, y aquí tengo solamente a gran escala lo que viene siendo todo lo que hemos estado hablando ahorita, muy resumido. La transformación de austenita en función a nuestra velocidad de enfriamiento. Aquí estamos hablando de tres. Un enfriamiento lento, un enfriamiento moderado y un enfriamiento rápido. Si nosotros tenemos un enfriamiento lento, como hay mucha difusión entre átomos, solitos se van acomodando, nosotros lo que vamos a obtener es la austenita a perlita. Si nosotros tenemos un enfriamiento moderado, vamos a poder encontrar lo que viene siendo la vainita.
Y si nosotros hacemos un enfriamiento rápido, vamos a poder encontrar agujas de martensita. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ahí nada más, bueno, ahora sí que de modo de curiosidad, estos procesos de enfriamiento, digamos, están tipificados para ciertos tipos de aceros. ¿Hay alguna bibliografía para ver que más o menos qué tipo de microestructuras son las que se obtendrían? ¿O algún, no sé, atlas o algo así? No sé. Sí, de hecho, pues están como tal los atlas o los handbooks también. Hay muchos handbooks enfocados a lo que viene siendo puro acero. De hecho, pues estas son microestructuras típicas, Bien. porque hay, de hecho, bastantes. Ahora sí, todo va en función así nosotros, nuestro material sufrió algún proceso de deformación, ya sea laminación en caliente o laminación en frío, o algún proceso de extrusión. Son muchas variables las cuales hay que controlar en este tipo de obtención de nuestra microestructura, y por eso están, pues más que nada los handbooks para checar todas las microestructuras en función a lo que nosotros, bueno, a nuestros procesos y a nuestro material. Bien, gracias. Bueno, nada más así como, por ejemplo, rápido, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero esta es una microestructura de un acero hipoautectoide a 1000 aumentos con 0.35% de carbono. Nosotros estamos hablando aquí de 0.35, o sea que tenemos un contenido relativamente bajo. Entonces, aquí la descripción nos dice que sufrió laminación en caliente, fue enfriado en el horno desde 870 grados centígrados y se observan claramente las colonias perlíticas y de cristales de ferrita proutectoide. Entonces, poseen contornos irregulares debido a las fuentes de deformación en caliente sufrida por la austenita antes del enfriamiento en el horno. Aquí podemos observar cuál es la perlita y cuál es lo que viene siendo la ferrita proutectoide. Ya hablamos ayer de la ferrita proutectoide también. Entonces ya sabemos cómo se obtuvo esa ferrita. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra matriz es la ferrita. Y todo esto vienen siendo las colonias de perlita. O sea, ¿qué es la perlita? Pues ferrita más cementita. Por lo regular, cuando nosotros obtenemos estas islas de perlita, se puede decir que en su totalidad son 86% de ferrita y 14% de cementita. Y aquí es otra microestructura, pero a mayores aumentos. Y podemos ver cómo es el comportamiento de las láminas de perlita y cementita. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues al parecer nadie tiene ninguna duda, entonces esto sería todo por el día de hoy. Agradecemos su asistencia y los invitamos a la última sesión que tendrá lugar el día de mañana en punto a las 16 horas. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias por participar. Hasta luego.